porque por ti estamos vivos, por ti somos libres, Jesús. Gracias, Rey eterno. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, porque solo tú eres digno de ser alabado. Gracias, Señor. No importa cuánto demos las gracias, Señor, puedo estar toda la vida, Señor, agradeciéndote, Padre, por ese gran sacrificio, Señor. Recibe gloria en esta hora, Señor. Amada iglesia, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludo muy cordialmente a las visitas que están con nosotros, a los que por primera vez están aquí. Deseo que Dios, Él les bendiga junto a la iglesia. Y como oraban, ¿no es cierto?, mis hermanos, en el devocional, que Dios bendiga el desarrollo de esta reunión. Me he gozado tanto, mis hermanos, en el devocional, la presencia de Dios maravillosa en nuestros corazones y en medio nuestro. Lo principal es que su presencia esté en este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y eso se va a salir hacia afuera en la expresión de adoración y alabanza al Señor. Bendigo al Señor porque desde ayer nos hemos gozado, disfrutado de un retiro de músicos con mis hermanos del Ministerio de la Alabanza de Valdivia junto a su pastor Moisés Méndez. Fue de mucha bendición desde la mañana estar en esos temas, en ese retiro donde Dios, Él nos ministró. Y estoy seguro que nuestros jóvenes y aquellos que están por entrar en esta tarea tan hermosa de la música, también fueron bendecidos. Gracias al Señor por ello. Los veo a todos aquí, a los músicos desde ayer, y Dios, Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Les invito a abrir sus Biblias, mis hermanos, en el Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, verso 29 al 38. Si lo han encontrado, le voy a dar lectura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Leo 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Amén. ¿Cuántas veces? El título del mensaje de hoy se llama ¿cuántas veces?
Los escribas, mis hermanos, eran considerados gente sabia, cuyo trabajo era precisamente estudiar la ley, la Torá, ¿ya? Transcribirla y escribir inclusive comentarios de la misma ley, los escribas. Y los fariseos eran un grupo de religiosos judíos, pero también eran a la vez un movimiento político y social. Y muchos de los fariseos también eran escribas, ¿ya? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Esdras era un escriba, ¿ya? Intérprete de la ley de Moisés. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo fue también un acérrimo fariseo. Él mismo lo dijo en su testimonio. Y ambos grupos, escriba y fariseo, fueron realmente abiertamente enemigos de Juan el Bautista, de su predicación, porque Juan el Bautista predicaba sobre ¿qué cosa? Sobre el arrepentimiento. Arrepentido, decía él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una voz que clama en el desierto. Los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, ellos fueron llamados al ministerio profético para felicitar al pueblo, la mayoría de las veces para amonestar al pueblo de Dios. Y todos ellos, el pueblo de Dios, se negaba a escuchar a los profetas. A pesar de los grandes milagros que Dios hacía en los siglos que iban aconteciendo y en las décadas, ellos muchas veces se volvían las espaldas a ese Dios maravilloso que los sacó de allá, de Egipto, de la misma esclavitud, y los trajo a una tierra prometida. Sin embargo, ellos mismos rechazaban a los profetas que eran enviados a ellos. Y muchos de ellos, los profetas, morían en manos de los mismos judíos. De diferentes maneras, apedreados, porque no querían escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios nos dice hoy día: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Es decir, ellos mismos iban y adornaban en los sepulcros, dando reverencia a aquellos profetas que en la antigüedad, 600, 700, 800 años antes, sus padres, sus generaciones antiguas, les habían dado muerte. Por eso el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ellos de alguna manera pareciera que querrían olvidar, borrar el pasado generacional de lo que habían hecho sus propios padres. ¿Cómo quisiéramos borrar el pasado? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? ¿Cómo quisiera que las circunstancias que pasaron hace unos años en mi vida sean borradas? Me hicieron tanto daño a mi vida que ese pasado me abruma cuando me recuerdo. Porque hay todavía heridas abiertas que no han sido sanadas, no han sido cerradas por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra. Entonces llega a decir la persona: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, es decir, muchos años antes, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Eso es lo que se oye, eso es lo que se lee aquí en esta palabra. Mis hermanos, si nosotros pudiéramos borrar el pasado, Dios nos da tiempo. Si hoy oyereis mi voz, iglesia, joven, niño, hermano, tú que estás aquí,
tú no viniste esta noche por casualidad a este templo. Viniste porque Dios te trajo aquí. Sí. Y Dios tiene una gran bendición para tu vida. ¿Alguien lo cree? Dios te va a bendecir. Escucha y recibe esta palabra. Y desde hoy tu vida jamás será igual. Hay un hombre que también pretendía borrar el pasado. Y nosotros podemos ver la historia del rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico. Mire, yo esta historia me la sé de pequeño. Y usted también. Pero aquí en esto hay una sentencia tremenda, mis hermanos. Hay una amonestación tan grande para nosotros en este tiempo que debemos escuchar la palabra de Dios hoy, no mañana, no el otro domingo, hoy. Por eso dice la palabra de Dios, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, es decir, en el mismo infierno. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre allá en la tierra, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, dándole a entender que tenían la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios. A ellos tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, eso no sería factible para que sucediera eso que tú estás pidiendo. No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a la palabra de Dios, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Qué sentencia más grande, mis hermanos. Por eso el creer, el recibir, el aceptar es ahora. No es mañana. Es tiempo de oír la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Si hubiésemos vivido en otra época, si quizás, iglesia, hoy tenemos la gran bendición. Hoy usted y yo tenemos una gran bendición. ¿Cuál es esa? Oír la palabra de Dios. La que tú estás escuchando aquí, la que escuchaste a través de las alabanzas, la palabra de Dios. Por eso nos gozábamos, por eso llorábamos, por eso exaltábamos el nombre de Dios, porque muchas de esas letras están inspiradas en la palabra de Dios. Y esta palabra viva también debe traer gozo a nuestros corazones. Por eso es que le recitaba 2 veces Hebreos 3, 7 y 8 también. Si hoy oyereis
mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hubiésemos vivido en los días pasados de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de dar muerte a los profetas, decían ellos. Pero el Señor les dijo no. Ustedes mismos dicen que son hijos de esas personas, porque están ustedes adornando los sepulcros de ellos. Arrepiéntanse también. Que Dios tenga misericordia de ustedes, religiosos, hipócritas. Palabras duras que el Señor les decía. Eran los responsables de llevar la ley, la palabra de Dios al corazón del pueblo, pero eran los que más se habían desviado de la verdad. Y el Señor los reprendía. Quisiera que pongas atención. El mensaje de hoy es muy breve, pero en esta brevedad el Espíritu Santo puede hacer algo glorioso en tu vida. Si hubiese sido más obediente a mi padre o a mi madre, reflexiona sobre estas cosas. Si hubiese obedecido a mi padre y a mi madre, si me hubiese esforzado más por terminar mis estudios, alguien dirá, pude estudiar más. Si me hubiese esforzado allí donde Dios me había abierto una fuente laboral, pero no estoy acostumbrado a recibir órdenes, entonces he andado de empresa en empresa buscando dónde hay un jefe que me agrade. Si hubiese sido más humilde, si hubiera sido más sometido a autoridad. Y muchas de esas cosas vendrán en los años, en los pensamientos. Si no hubiese sido tan duro con mis hijos, si no hubiese sido tan duro con mis hijas, ¿alguien podrá decir eso? Si yo no los hubiese quizás provocado a ira, como dice la palabra de Dios, de forma tan dura, de tal manera que se fueron de mi lado por mi dureza, por mi estructura que tengo yo, de poder a veces dar una corrección a mis hijos o a mis nietos. Si yo no hubiese sido así, ahora ellos estarían más conmigo. Pero hay algo que a lo mejor los alejó. Si hubiese en el Señor escuchado el consejo de la palabra de Dios, si hubiese oído en mi tiempo de juventud el consejo de ese hermano, de esa hermana que era, pero ahí estaba al pie siempre diciéndome algo. Mira hijo, mira hija, mira hermano, si hubiese obedecido. Si hubiese escuchado la voz de ese pastor que me dio un día una palabra para que yo me enderezara en mi vida, en el área espiritual, familiar, si yo hubiese escuchado, si hubiese oído mi llamado en esa predicación, cuando el Señor me llamó al arrepentimiento, cuando Dios, Él me llamó para que yo fuera a sus pies y me arrepintiera de mi pecado. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Yo creo que todos los que estamos aquí tienen conocimiento del Evangelio de alguna u otra manera. Y le estoy predicando a la iglesia y también a aquel que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Porque no significa que usted venga a una iglesia durante 5, 10 o más años y usted haya tenido un encuentro personal con Cristo. No, los años no lo dicen que usted haya recibido a Cristo en su corazón, se haya producido una transformación y un nuevo nacimiento en su vida. De tal modo que ya nuestra vida no es como la que era antes, sino, como decía la alabanza, conozco ahora el antes y el después. Decía, ¿no es así? En antes y el después.
si no hubiera hecho esto. Y leo de nuevo, por tanto, he aquí, yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Y uno dice en este siglo XXI, pero qué perversos fueron esos hombres y mujeres que apedreaban aún a los profetas y después a los sabios que Dios envió a predicar. De tal manera que en las mismas sinagogas dice que eran azotados públicamente ellos delante de la congregación. ¿No le parecería a usted algo brutal que alguien tomara un azote y comenzara a azotar a algunos de los que están aquí? Sería terrible. De hecho, la ley no lo permite. En aquellos tiempos, mis hermanos, era literal. Eran azotados. Aquellos que predicaban la palabra de Dios, aquellos que pregonaban a este Cristo bendito, eran azotados. Pero yo quiero decirle algo, amada iglesia, que en este tiempo y en el siglo XXI, aún nosotros podemos seguir azotando a los que nos predican. Fuerte es esta palabra para un culto de evangelismo. Pero muchas veces el predicador es azotado con indiferencia, con rechazo. Mis hermanos, ¿lo cree? ¿Usted cree que eso pasa en las congregaciones? No solo pasa, el predicador lo puede ver desde aquí, cómo es azotado con la mirada, con el desprecio, mis hermanos. ¿Cuántas veces el Señor primeramente ministra mi vida? Uno que ha sido evangelizado desde la niñez hasta esta edad. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos rechazado a un predicador? Porque quizás no tiene la capacidad para entregar un mensaje, porque repite siempre su mismo testimonio, o porque además le falta a lo mejor estudios en teología. Y nosotros también, ¿cuántas veces hemos azotado a un predicador? Y se sienten, mis hermanos, se los digo, se sienten los chicotazos en la espalda. Hay tiempo en que uno sale de este lugar, mis hermanos, y baja con gozo, con alegría. Señor, gracias porque tu presencia, porque la iglesia tuvo una aceptación de tu palabra, porque aquella visita vino a tus pies, Señor. Pero yo les aseguro que a veces he bajado desde aquí con ganas de irme a mi casa y acostarme y descansar. Yo no sé si a algún predicador le ha pasado eso, pero yo lo he escuchado de pastores antiguos, que hay muchas veces de este púlpito o de los púlpitos de donde ellos predican han salido muy azotados. Pero la palabra de Dios hay que sembrarla, la palabra de Dios hay que predicarla, la palabra de Dios hay que entregarla al corazón de la persona, porque la palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga en el corazón de la gente. Bendito sea el Señor. ¿Encuentras muy dura esta palabra? Imagínate al Señor, a los grandes personajes religiosos, generación de víboras, hipócritas. Y uno cuán ofendido se siente cuando alguien le dice: hermano, arrepintámonos delante del Señor, vengamos a sus pies, digámosle al Señor: perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. ¿Cuántas veces se llama esta predicación? ¿Cuántas veces? Jerusalén, dice, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces? He aquí, dice, vuestra casa os es dejada desierta. Hijo, hija, ¿cuántas veces he querido protegerte? Dice el Señor en esta noche. ¿Cuántas veces he querido hacerlo como la gallina junta a sus polluelos? ¿Cuántas veces, amado hermano que estás aquí, el Señor ha querido abrazarte? ¿Cuántas veces el Cristo de la gloria ha querido cobijarte bajo sus alas de amor y misericordia y no has querido? ¿Cuántas veces, dice el Señor en esta noche?
cuántas veces el Señor me dice a mí que estoy predicando. Cuántas veces te he amonestado respecto de postergar ese llamado que Dios hizo a tu vida. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Yo te quiero hacer descansar, dice el Señor. Venid a mí, venid a mí, venid a las aguas. Yo daré un agua donde nunca más tendrás sed. Esa sed que tratas de saciar en el mundo, en la vida, en el ambiente social, en el roce social, a lo mejor en los bienes materiales, eso nunca va a saciar tu sed. Y yo cuántas veces te he llamado para darte lo mejor y no has querido, dice el Señor. Yo no quiero que tu casa quede desierta como le dijo a estos varones. Yo quiero bendecirte, dice el Señor. Yo quiero que tomes mi palabra para poder cubrirte con mis alas de amor, dice Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Como la gallina junta sus polluelos para protegerlo del zorro, del halcón, de un águila, de un búho, mis hermanos. Hoy día de espíritu inmundo, de Satanás, del mundo, del sistema del mundo, de las ideologías que corrompen la vida de nuestros niños. ¿Cuántas veces he querido proteger tu familia, pero se te ha escapado y hoy día no sabes cómo hacer con tus niños? Pero yo un día te llamé. ¿Cuántas veces te he llamado? ¿Cuántas veces te he dicho que yo tengo una bendición para ti? ¿Cuántas veces te he dicho que tengo bendición para tu generación? Pero necesito que vengas aquí y que vengas a cobijarte en mi presencia para darte lo mejor. ¿Cómo protege la gallina a sus polluelos? A lo mejor bajo una tormenta, bajo la lluvia y el viento, los polluelos. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto, hermano. He visto, son tan tiernos como esos pollitos se pierden debajo de las alas de esa gallina y la gallina no se mueve, se queda inmóvil. Alguien dirá, por ejemplo, ¿cómo el Señor se asemeja a una gallina? Cuando en nuestro contexto, si alguien le dice a un varón, eres gallina, se ofende terriblemente por un machismo, sinónimo de cobardía. Pero el Señor dice, ¿cuántas veces quise juntarte bajo las alas? Como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Yo quiero decirte algo. En la conclusión de este mensaje, que nuestro Cristo, como una gallina, no que sea una gallina, como una gallina, se quedó quieto y abrió sus brazos en la cruz del Calvario y abrió sus alas de amor y misericordia. Y usted pudo venir y cobijarse bajo las alas de amor. Por eso estás aquí. Y yo mientras estaba en el devocional casi podía visualizar en unas alas, no claras ni una cosa mística. Vi como unas alas medias oscuras quizás, pero sobre estas unas alas, mis hermanos, protegiendo como esas gallinas castellanas que solía ver yo en mis tiempos de niñez, ocultando a sus hijos. Dios te ha traído aquí para ocultarte bajo las alas de ese bendito Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces he querido atraerte debajo de mis alas? ¿Cuántas veces, hermano, el Señor a ti te ha protegido? ¿Cuántas veces, hermano, escapaste del peligro? No por casualidad, sino porque Cristo está como esa gallina cubriendo tu vida, cubriendo tu familia. Bendito sea el Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Alguien ha sentido esas alas de amor y misericordia? Tengo dos direcciones, mis hermanos, para la conclusión de este mensaje. Una es, ¿alguien ha sentido las alas del Señor? ¿Alguien se siente debajo de las alas de Cristo? ¿Alguien siente esa protección? ¿Y por qué no le alabas? ¿Y por qué no le glorificamos al Señor en esta noche? ¿Y por qué no le decimos gracias, Jesús,
porque siempre he sentido, Señor, el calorcito de tu presencia, guardándome desde mi niñez. Señor, cuántas veces en peligros de muerte, y allí estabas tú, Señor. ¿Por qué crees que estás con vida aquí? Porque has tenido suerte, porque te operaron y salió bien la operación, porque el médico tenía manos de santo. Estás aquí porque las alas del Señor han estado sobre ti de día y de noche. Mientras duermes, mientras has dormido en tu cama, mientras has estado hospitalizado, cuando te van a intervenir allí en tu cuerpo, las alas de amor y de misericordia de ese Cristo glorioso han estado sobre ti. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo en esta noche. Qué rico es poder hacer propio ese verso. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aleluya. No solamente en mi alma. No, yo no me quedo para adentro con el gozo. Yo quiero expresarlo así. Quizás no como el rey David, con un éfod de lino medio corto, con manga corta. Pero sí quiero decir y levantar mis manos y decirle: gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás sobre este templo físico ahora mismo, para bendecir a este pueblo. Y está sobre el templo del Espíritu Santo, que es usted mismo, niño, joven, jovencita que estás aquí. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla. Aleluya. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, están aquí extendidas en esta hora, mis hermanos, iglesia. Tú que estás aquí, quisiera hacerte un llamado muy especial. Un llamado que podría cambiar el curso de la historia de tu vida ahora mismo. Alguien quisiera ponerse bajo las alas del Señor. Alguien que esté pasando por una situación que no puede controlar. Ninguna cosa podremos controlar, ni un pecado, ni una tendencia, si no nos ponemos al abrigo que es Cristo el Señor. Y hoy el Señor está aquí con sus alas de amor, como aquel día cuando extendió su brazo en el Gólgota, en la cruz del Calvario, para redimirnos de todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Yo hago este llamado. Si alguien necesita urgentemente cubrirse con las alas de amor y misericordia,
Yo quisiera desde aquí hacer una oración por ti y pasa a este lugar alguien que urgentemente necesite ponerse bajo las alas de amor, para que no escuches en un par de años más cuántas veces te quise sacar de esa situación. Hubo un llamado y no quisiste recibir ese llamado, pero hoy el Señor te llama a este lugar. Puede cambiar el curso de la historia de tu vida. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, cuán bueno eres, Señor! Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy cambia el curso de tu vida. Lo que el enemigo tenía para ti ya no está. Ya no está. Porque Cristo ha deshecho con la obra de la cruz del Calvario el plan que tenía Satanás para ti. Se ha deshecho ahora. En el nombre de Jesús se ha deshecho. Iglesia, clama allí al Señor para que esto que está ocurriendo aquí y en este día se haga una realidad ahora en la vida del jovencito, de la jovencita, del varón, del dueño de casa, de ese padre de familia que está aquí, de aquel que ha venido compungido, porque la palabra de Dios ha traspasado nuestros corazones. Padre celestial, a ti clamo, Señor, en esta hora. Dios mío, a ti ruego. Bendito Dios, que tu palabra, Señor, que es con promesa, sea cumplida, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Y podamos decir, como tú dijiste, Señor, a tus discípulos: veía yo a Satanás caer como un rayo. Así como fue arrojado, así ahora mismo sea arrojado fuera de la mente, del corazón, sea arrojado fuera de la psiquis, del cerebro de aquel que está siendo atormentado por algún espíritu inmundo en esta hora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Seas libre para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tiempo que le demos la gloria al Señor.